Buenas tardes, hoy vamos a ver la unidad 3, que es la espiritualidad contextual y la espiritualidad latinoamericana. El Espíritu de Dios se asienta, toma posesión del creyente concreto. La espiritualidad del discipulado de Jesucristo es un estilo de vida renovado y renovador. No estamos hablando de una simple copia de Jesús, ¿no? Es actualizar según el Espíritu nos guíe. Por lo tanto, no hay espiritualidades aisladas, realidades personales y el contexto que la persona vive van unidos. En esto tengamos presente lo que decía un pensador del siglo XX, Ortega y Gasset: el hombre es el hombre y sus circunstancias. Aquí también tenemos que tenerlo en cuenta. Podemos hablar entonces de una espiritualidad personal y también de una espiritualidad contextual. Y es única e irrepetible. El profesor Liberty pone el ejemplo de círculos concéntricos, ¿no? Donde va incluyendo la realidad de la persona, la social, la cultural, la del pueblo. En esta unidad vamos a tomar aspectos muy propios, nuestros, personales y latinoamericanos. En un primer momento vamos a ver qué pasa con la persona creyente y el seguimiento, ¿no? Esto va a tener dos vertientes. Y después nos vamos a acercar a la espiritualidad encarnada en este contexto latinoamericano, para desembocar en la espiritualidad liberadora, que es expresión de la teología de la liberación. El segundo punto de esta unidad va a tomar la espiritualidad desde abajo. Yo recién les decía que en el proceso de las personas, personal, hay dos vertientes en la historia de la experiencia de la espiritualidad. Una es la vertiente donde la espiritualidad está vista desde arriba. Otra vertiente es la espiritualidad desde abajo. Vamos a tomar la primera, la espiritualidad vista desde arriba. Es la que parte del ideal que deseamos los creyentes. Es un ideal moral, es un ideal de la vida perfecta. Es mirar a los santos, ¿no? Que por su ascesis, por su entrega, por su vida apostólica, han llegado a un grado de virtudes que son modelos. Esta espiritualidad, esta corriente, esta vertiente, tiene límites. El profesor se los explica muy bien, yo señalo una. Hay un nivel que puede llegar a ser frustrante, porque uno nunca llega, nunca alcanza. Y tiene un riesgo que Ansel Grum señala muy bien, que es creer que podemos llegar a Dios por el propio esfuerzo. En este riesgo está de algún modo, prescindir de la gracia. Entonces, aquí es donde es muy importante que en el camino y en el proceso de seguimiento a Jesús, o sea, de la cristificación que hablábamos antes, comience desde arriba. Siga los modelos, trate de vivir como ellos vivieron o aprender. Pero es necesario que en este proceso se encarne y asiente el desarrollo sobre la persona concreta de carne y hueso. Ninguna de estas dos vertientes podemos prescindir, son complementarias, son válidas y necesarias. Es importante tener en cuenta esto, no es prescindir de una, sino se han dado a lo largo de la experiencia de la espiritualidad y tienen
algo importante. Allí les sugiero que sigan viendo todo lo que dice el profesor, analizando el llamado y la respuesta de Pedro y también de Pablo, sigue a un teólogo segundo Galilea. Pasamos al punto 3. El punto 3 es la espiritualidad encarnada. Vuelve a tomar esto de los círculos concéntricos, que es muy importante, ¿no? Porque él lo que va a tratar de hacer es ubicar esta espiritualidad del creyente personal en una realidad que es la latinoamericana. Acá toma a otro pensador latinoamericano, que es Gustavo Gutiérrez, un teólogo peruano, quien afirma que la persona creyente está situada en una realidad familiar, social, política, económica, cultural, eclesial. Y dice Gutiérrez que la tierra, creo que es una afirmación muy lúcida, es el lugar y la ocasión de la comunión con Dios y con las personas. Entonces, desde aquí, el creyente percibe, tanto en sí como en su entorno, la presencia y la ausencia de Dios. Va a haber relatos sobre experiencias de Brasil que grafican esta transparencia, lo que recoge otro obispo y pensador latinoamericano, Casaldáliga y Vigil, otro más, descubren esta presencia en medio del pueblo, está expresada en las alegrías, en las fiestas, en la capacidad de hospitalidad, de la gratuidad, particularmente de la solidaridad. Él dice que es un pueblo, Casaldáliga, sacramental, ¿no? Apegado a los signos. Y Galilea, segundo Galilea, otro pensador latinoamericano, dice que la espiritualidad católica en la historia, por su misma naturaleza encarnada, nunca se da como una actividad aislada de una pastoral, de una teología, de una condición social y cultural. Esto es muy importante, por eso se los digo. La espiritualidad católica tiene una naturaleza encarnada. Fue Jesús el que se encarnó. Por lo tanto, dice Galilea, ninguna actividad que haga puede estarlo. Entonces, el creyente, discípulo de Jesús, guiado por el Espíritu, iluminado por la palabra, de algún modo, el lugar a donde vive, geográfico, cultural, vital, va a ser un lugar de síntesis de esta actualizante y eficaz de Cristo. De algún modo se encarna en el creyente. Bueno, Galilea les va a ofrecer particularidades que tiene esta espiritualidad latinoamericana, no de un modo uniforme en toda Latinoamérica, pero importante. Lo que hace la espiritualidad católica es buscar la eficacia en el ejercicio de la caridad. Esto también es fundamental. Y en esto hay dos dimensiones inseparables, que son la contemplativa y la acción, que están sumamente interrelacionadas. Y el último punto de esta unidad es la espiritualidad liberadora. O sea, hay un aspecto liberador de la espiritualidad que se practica en Latinoamérica, entendiendo la liberación como la expresión y respuesta de fe que parte de una reflexión creyente ante la realidad emergente. O sea, como no nos podemos desentender de nuestra persona ni de la realidad, entonces esto es lo que hace surgir una espiritualidad liberadora. En Latinoamérica se ha elaborado una reflexión teológica sistemática que es la teología de la liberación.
Esta teología no es una doctrina de escritorio, teórica, sino es una reflexión que observa la realidad, la vive, la medita, la sistematiza, la organiza, la ordena. Es una reflexión entonces inspirada por una realidad que es una respuesta de fe, es una praxis y que está iluminada por la palabra. Gutiérrez acentúa la solidaridad y el pobre. La solidaridad es una actitud, el pobre es una realidad concreta. Entonces, partiendo de la realidad latinoamericana tal cual es, hay un clamor por la justicia. Entonces, es el espíritu quien suscita en los creyentes el ejercicio del amor fraterno, la caridad. En este contexto toma el matiz de solidaridad, o sea, es la práctica de la fe cristiana. Ser creyente en Latinoamérica no puede desentenderse por la realidad que vivimos de la solidaridad. Y acá hay algo muy importante, que nosotros por el bautismo somos ungidos, ¿no es cierto?, para ser en el mundo sacerdotes, profetas, servidores. Este es nuestro compromiso con el reino. En este contexto el profetismo es fundamental, es fundamental. Los dejo que lo puedan leer, que lo puedan captar y disfrutar también. Cualquier duda estoy a su disposición. Muy buena semana.